Y así de rápido estamos de vuelta acá en Entretanto. Recordarles las redes sociales, @EntretantoPromarTV, @CaripaCaterine. Yo sigo aquí en esta parte del estudio tomándome mi tecito, pero cambié de invitado. Porque hoy, como les dije a los muchachos, tenemos puros pesos pesados en esta tarde de Entretanto porque nos vamos a cambiar. Yo no sé si vamos a cambiar tanto de tema de lo que veníamos diciendo, pero bueno, él nos dirá. Yo estoy acompañada, él quiso tomar agua, no quiso tomar té, no quiso tomar café, dijo no, yo voy a tomar agua. Él es Gerardo Sánchez, él es psicólogo, presidente del Colegio de Psicólogos del Estado Lara, y vamos a hablar de un tema que él me lo va a explicar y se los va a explicar a ustedes, porque yo no sabría cómo introducir este tema y yo quiero que él lo haga, porque además quiero que sepan que ha sido bien disruptivo en todo lo que él habla con relación a la psicología y cómo se está llevando este tema en muchos ámbitos, en muchas perspectivas, y por eso yo tenía rato queriendo traerlo, porque nosotros aquí lo que hacemos es eso, Gerardo. Lo que hacemos es tener diferentes perspectivas de un mismo tema, de cómo lo ven las personas, porque bueno, así definitivamente es la vida y son las ideas, ¿no? Y vamos a hablar exactamente, porque no les dije de qué era, de la desconstrucción mental. Esto fue un tema que además él estuvo hace muy poco en un congreso de psicología que se hizo acá, ¿fue acá en Barquisimeto? Sí, fue acá en Barquisimeto. Fue acá en Barquisimeto. El Mental Fest. El Mental Fest. Okay. Así se llama ahora. Así se llaman ahora, dice él. Ya por ahí comenzamos. Bueno, Gerardo, gracias por acompañarme. Vale, gracias a ti, Me como acompañaste siempre. Muchas veces en radio, Es ahora cierto. acá en televisión, y te lo agradezco mucho. Vale, chévere, pues. Bien, yo creo que para hacer como una apertura, digamos que de construir esa idea o concepto de lo que es la mente, ¿no? Y más allá de eso, de qué es la salud mental también. Porque hablamos de eso como si lo conociéramos o lo supiéramos. Y generalmente no nos hemos preguntado. Si yo le preguntara a cualquier persona que constantemente hace referencia a la salud mental, que es la mente, muy probablemente quedaría como que así, como que bueno, no estoy muy seguro de qué es la mente. Pero pareciera actuar como si supiera de qué está hablando. Y pareciera además que entendiera qué hay que hacer para ser saludable mentalmente. Y esto no son, voy a usar como provocador en este inicio para poder generar algunas contradicciones con esto, ¿no? O sea, la mente como no existe y la salud mental tampoco existe, son conceptos creados, es decir, no hay nada, o sea, no existe en el sentido, no existe como esta taza, no existe como el cerebro, no existe como mi brazo, mis pulmones, pues. Y no tiene una existencia tampoco inmaterial, ¿ok? O sea, porque solo existe en función de la existencia de la materia, es decir, del cerebro y del cuerpo. No existe una mente separada del cuerpo. ¿Okay? Entonces, las emociones, los pensamientos, las creencias, las motivaciones humanas, la forma en que tomamos decisiones, no son un ente abstracto y ajeno, así que está por allá. Como que, bueno, hay que motivar o la mente tiene que estar saludable. La mente no puede estar saludable porque por sí misma no existe. ¿Okay? Existe en función de un cuerpo y de unas relaciones con el mundo. Digamos que eso que llamamos mente o que llamamos lo psicológico es lo que hace una intermediación entre el mundo que nos rodea, la sociedad, la cultura en donde habitamos y nuestro cuerpo, nuestro físico limitado, nuestras percepciones y nuestra forma de percibir el mundo que son limitadas, y la mente es como que lo que trata de darle explicación a todo eso que tenemos. ¿Okay? Entonces, no hay mente sin cuerpo, no existe la mente sin el cuerpo, por eso cuando habla, no, bueno, tienes que reconciliarte con tu niño interior. El niño interior no existe, ¿ok? Eso es un concepto de marketing que alguien creó para vender un producto que probablemente... Y entonces sería la mente esa que no existe, que también fue creada para crear ese niño interior del que la gente habla, para entonces sanar por ahí. Es algo así, como buscándole lógicas. Claro, lo que existe la posibilidad de tener experiencias que te pueden generar malestar o te pueden generar bienestar. Exacto. Pero esa experiencia, que tú la llames salud o que tú la llames enfermedad, es otra cosa muy distinta, ¿no? Las enfermedades mentales como tal no existen, porque una enfermedad
es algo que probablemente está muy asociado al concepto biológico de enfermedad. ¿Ok? Y se ha tratado de que las llamadas enfermedades mentales o trastornos mentales sean muy parecidos, no sé, a un padecimiento de carácter físico, pues a una gripe o a un dolor de cabeza. Y realmente las enfermedades, eso que llamamos enfermedades mentales, son expresiones de sufrimiento. Y un gran problema que hemos tenido en el tema de esto de concebir la salud mental como si fuera algo, un concepto natural y no algo que se ha construido social y culturalmente y que lo que tiene son 30, 40 años de existencia. ¿Okay? Antes no se hablaba de salud mental, y por lo tanto no existía eso que llamábamos salud mental. La salud mental es un movimiento social y político. Un movimiento social y político que buscaba aliviar el sufrimiento psíquico de los seres humanos. Pero no es algo específico y cada quien vive y experimenta eso que llamamos salud o enfermedad de maneras muy distintas. Ahora, Gerardo, entonces me pone así como a pensar y yo digo, entonces, ¿qué pudiésemos decir, por ejemplo, de las enfermedades que, digo yo, enfermedades, porque estamos en una desconstrucción, acuérdense del tema de hoy, de lo que nos dicen que son enfermedades mentales, por ejemplo, depresión, por ejemplo, no sé qué otra... Sí, depresión, ansiedad, los trastornos de personalidad que quizás están muy de moda, que si el trastorno límite de la personalidad o los trastornos narcisistas de la personalidad, que son como... O unos mucho más complejos, ¿no? Que pueden llevar a... Sí, o trastornos como la psicosis, dentro de las cuales están las esquizofrenias. Exacto. Estos son, son conceptos, son categorías creadas, formas de clasificar comportamientos humanos que no existían 100 años atrás y que para muchas culturas no existen y que en cada cultura se expresa de una manera distinta y que en cada momento histórico también. Podemos decir realmente que, o sea, el sufrimiento existe, la persona te va a decir, pero ¿cómo que yo no tengo ninguna depresión? ¿Okay? Bueno, primero que es muy difícil tener una depresión porque eso no es una gripe, no es algo que se te pega y la tienes, es un proceso, es una actividad que cambia y se transforma constantemente. Entonces, claro que existe, claro que hay el sufrimiento. El problema es etiquetarlo como una enfermedad. Porque esa etiqueta trae dos procesos. Esa etiqueta trae el estigma social desde fuera y también un autoetiquetado que termina siendo un autoestigma. La persona vive con esas etiquetas. Entonces, exacto, hay algo que no está completo. Explica hay algo que no... su vida y su mundo. Se limita en las acciones bajo el concepto de esa etiqueta diagnóstica, que es una etiqueta diagnóstica que pudo ser útil o ha sido útil quizás para generar diagnósticos que después puedan, a los cuales puedan ser tratados con una medicación que además produce unas empresas que generan ganancias multimillonarias, y por lo tanto el concepto les es útil, la categoría les es útil. Ahora, pero no está demostrado científicamente que hay algunos elementos biológicos que pueden repercutir en esos estados, por ejemplo, depresivos, en estados de psicosis, o sea, algunas cosas biológicas, temas de nuestro cerebro que pueden producir eso, que pueden producir visiones, que pueden producir todo eso, ya hablando de cosas pues mucho más profundas, incluso más peligrosas. Eso existe, eso está. Claro, hay una base biológica, que eso se llama enfermedad o patología, es otra cosa, ¿no? O sea, a ver, la experiencia, digamos, vamos a poner una experiencia radical que pudiéramos llamar la experiencia psicótica de la alucinación, ¿ok? En la cual tú ves o escuchas cosas que otras personas que están cerca de ti no ven ni escuchan. Eso en determinado contexto puede parecer un síntoma de una enfermedad y ese síntoma puede estar asociado a algún tipo de funcionamiento neurológico. ¿Okay? Pero si eso ocurriese en otro contexto, por ejemplo, no sé, digamos, hay ciertas congregaciones religiosas donde las alucinaciones auditivas y visuales son catalogadas más bien como experiencias positivas y sanadoras. ¿Okay? ¿Qué hace la diferencia? Volvemos a lo mismo, porque aquí es una enfermedad que genera sufrimiento y aquí parece ser una experiencia más bien deseada y deseable para otros, ¿no? ¿Y cómo tenemos entonces que entender que estas no son categorías absolutas,
¿ok? Sino que tienen continuidad y además generan el sufrimiento que generan de acuerdo al contexto donde se desarrollan. Quienes están calificados profesionalmente para abordar el sufrimiento psíquico, los problemas psicológicos o los problemas de salud mental, para meter todo eso, para tratarlos y abordarlos, son los psicólogos, únicamente. ¿Okay? El psiquiatra no está formado para tratar psicológicamente los problemas. Claro. ¿Okay? Tiene otra forma de tratamiento, un tratamiento que hoy en día, digamos, ha sido efectivo parcialmente para tratar síntomas, pero no para, digamos que, curar, si es que eso fuese posible, el problema en general, o para solucionar el problema del sufrimiento psíquico que se está generando por una condición particular. Son los psicólogos. ¿Okay? Cualquier otra profesión o disciplina, digamos, que aborda con un conocimiento parcial, relativo y probablemente iatrogénico o perjudicial. Que son los llamados terapeutas. Terapeutas de diferentes tipos, coax, de vida, de lo que sea, o sea, de todas las cosas que puedan haber. O sea, ellos tienen su ámbito de competencia, pero no son los problemas de salud mental. ¿Okay? Y eso que llamamos problemas de salud mental, esos problemas de salud mental deben ser abordados por alguien que, digamos, en términos generales, ha estudiado durante 5 años por lo menos, y más su especialización, eso que llamamos los procesos psíquicos o los procesos mentales. No alguien que estudió los procesos mentales en un curso de 3 meses o 6 meses. Exacto. O como en el caso de los psiquiatras, que abordan eso que llaman lo mental, básicamente desde lo cerebral o neurológico, y no sobre los procesos psíquicos, para lo cual solo ven 2 o 3 materias durante toda la carrera. Ahora, Gerardo, con todo esto que nosotros hemos conversado, y te lo decía fuera del aire, te decía, pero ajá, está bien, ¿dónde está la responsabilidad y que la gente entienda? Porque existe la gente con depresión, existe la gente que bueno, la cantidad y el porcentaje de suicidio es importante en nuestro país y en el mundo entero. ¿Cómo se puede tratar esto? Claro. Con responsabilidad. Yo siempre he pensado que es mucho más productivo para alguien decirle personalmente que esa persona está triste, que tiene estos procesos de maneras de interpretar el mundo, de acercarse a él, de tener fricción con el mundo que le genera tristeza, sufrimiento, desesperanza. Es mucho más productivo que yo pueda explicar y esa persona pueda entender y hacerse entender a través de ese discurso de lo que le está pasando, que clasificarla en una estructura rígida que llamamos depresión, que muy probablemente solo describa parcialmente lo que le pasa y al final no describa realmente su experiencia vital. Entonces, en ese sentido, el diagnóstico es limitante, estigmatizante y además termina muchas veces fijando en la persona esos síntomas que supuestamente quiere aliviar, porque la persona termina identificándose con la enfermedad. Claro. ¿Okay? Pasa de ser una persona que sufre ojo, sufrir no es opcional, ¿okay? Sufrir es parte de la vida. Está ahí constantemente las pérdidas, los roces, los choques que tendremos, los conflictos. Eso de que sufrir es opcional es una fantasía de una especie de positividad tóxica que parece llenarlo todo, ¿no? O sea, no es opcional, es parte de lo que sea. Lo que pasa es que muchas veces ese sufrimiento se ha patologizado, se hace una responsabilidad individual, o sea, tu culpa el sentirte así, y eso quita de vista los reales factores que están originando el problema. ¿Cuáles son? Son dificultades de carácter económico, la precariedad laboral, que ahora tú ya no trabajas 8 horas para tener un sueldo, sino que tienes que trabajar, después tienes que tener 3 o 4 o 5 trabajos, y no solo eso, sino que además ya tu vida personal es prácticamente tu imagen profesional también, estás expuesto constantemente, tienes que vivir estilos de vida que ni siquiera se parecen a lo que a ti te gusta para poder tener una presencia en ciertos espacios. O sea, hay muchos elementos externos, exacto, son mucho más relevantes a la hora de entender y cómo adaptarnos a ellos. Es más, la respuesta del sufrimiento muchas veces es una búsqueda de adaptarse desesperadamente a estas, digamos, condiciones sociales y culturales, políticas, económicas, que son generadoras de sufrimiento.
Gerardo, yo estoy encantada de este tema porque además nos abre a muchas posibilidades y yo le decía a él también fuera del aire, decía, es que tenemos que saber escuchar, aunque sean cosas que de pronto no se parecen a lo que nosotros hemos escuchado siempre. Por eso era que yo lo quería traer y además te voy a comprometer a que tenemos que hacer una segunda parte porque hay muchos temas que tratar, que la gente entienda también que hay otras formas, esa manera de tu verlo de cómo es un sufrimiento y no encasillarlo en una enfermedad como tal, creo que es la conclusión que podemos sacar un poco de esto, aunque pudiese ser simple, aunque pudiese verse simple con toda la profundidad que nos diste el día de hoy. Te agradezco un montón que me hayas acompañado. Vale, muy bien. A ustedes también les agradezco que hayan estado allí pegaditos en este entretanto del día de hoy, que estuvo bien variado. Tuvimos a Eduardo Martí al principio de este espacio hablando de gerencia, hablando de las personas, los diferentes roles. Recuerden que esta conferencia va a ser el día de mañana acá en Barquisimeto, 6 de agosto a partir de las 6 de la tarde, así que no se lo pueden perder, todavía quedan algunos boletos. Y a esta hora pues nos despedimos del programa con Gerardo Sánchez, psicólogo, presidente del Colegio de Psicólogos del Estado de Lara, que bueno, seguramente nos va a acompañar en otra oportunidad para seguir abordando temas como este. Arroba Entretanto Promar TV, arroba Caripa Caterine. Recuerden ser buenos ciudadanos aunque nadie los esté mirando. Y almas a la hora. Chao, nos vemos en la próxima.